Si estemos hablando de literatura, películas o incluso teología, en los últimos siglos, parece que el catolicismo ha sido un punto clave con respecto a lo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos. Así que en este episodio vamos a estar mirando a las escrituras para ver qué es exactamente lo que dicen con respecto al catolicismo y el final de los tiempos y qué papel podrían desempeñar en ella. Así que quédate con nosotros en esta serie de examen de catolicismo. Uno de los principales catalizadores de la Reforma Protestante fue no solo los errores que estaban siendo enseñados por el papado romano y otros, sino el hecho de que este vicario de Cristo y otras enseñanzas provenientes de él eran en realidad el mismo anticristo mencionado en las Escrituras. Este argumento y esta convicción de Martín Lutero y otros demostró ser realmente un punto de inflexión para decir, hey, estos tipos no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico. Así que para examinar ese punto y si el Papa cumple o no los requisitos bíblicos para el anticristo, tenemos nada menos que al presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, Pastor Joe Schimmel, para discutir este tema tan importante. Sí, es una pregunta importante. Es importante que sepamos a quién se refiere la Biblia cuando habla del anticristo, del profeta falso, etc. Y el catolicismo romano se ha alejado tanto del cristianismo bíblico y atrae la atención de cientos de millones, tal vez en realidad mucho más de 1,000 millones de personas cuando nos fijamos en las personas que ni siquiera son católicos, que miran al Papa y gran parte del mundo. Es muy importante darse cuenta de que Satanás probablemente no está sentado al margen diciendo, sí, estos tipos están muy equivocados y no están enseñando el verdadero cristianismo, pero no tienen nada que ver con la dirección que están tomando o la influencia que tienen sobre la gente. Sí, es realmente importante. Y esta es la cuarta parte de una serie en la que estamos trabajando titulada El catolicismo examinado. Y en las 3 partes anteriores de esta serie, una de las cosas que queríamos establecer es, una, que la verdadera enseñanza católica no conduce a verdaderos cristianos, aquellos que están apelando a la Iglesia Católica por medio de la misa, etc. Transubstanciación, por medio de negar Efesios 2, 8, 9, supongo que esa es la mejor manera de describirlo, esa negación de la misma, negando la suficiencia de la Escritura para dirigir y ser la autoridad de todas nuestras doctrinas, toda nuestra enseñanza y toda nuestra manera de vivir, una doctrina una y otra vez con el papado, que obviamente establecimos por copiosas cantidades de texto de la Escritura, incluso de la iglesia primitiva. Nada de eso atestigua las cosas que ellos están haciendo. Y una de las cosas que quisimos sacar a relucir en esta serie es el hecho de que el catolicismo, tal como lo enseñan las iglesias católicas de Roma, no es cristianismo bíblico. Así que lo primero que queremos establecer antes de entrar en quién puede ser el Papa en la profecía del fin de los tiempos, quién se cree que ha sido desde la Reforma, e incluso antes de eso, Joe, es una de las cosas de las que vamos a hablar. Pero también tenemos que retroceder un poco en caso de que este sea el único episodio que veas de esta serie, porque estás en el fin de los tiempos. Y establezcamos, especialmente, Joe, tú y yo tenemos que lidiar con ello en el extremo cristiano del ecumenismo, donde dicen, oh sí, bueno, los católicos son cristianos también, son nuestros hermanos en Cristo, etc. Así que dicen sí, y eso es lo que nos dicen. Así que tenemos que empezar con eso antes de hablemos del fin de los tiempos y lo que dice el Apocalipsis. Pero Joe, ¿por qué Roma y lo que sale de Roma es una presentación y un mensaje del falso evangelio? Sí, Chad, ya hemos establecido de manera concluyente, si has estado viendo esta serie, que el catolicismo romano enseña que la salvación no es solo por gracia a través de la fe, sino que también debes hacer obras para ganarte el favor de Dios. No obras como evidencia que son producidas como resultado de tu salvación, sino un énfasis en que nuestras obras realmente pagan por ciertos pecados para ganarnos el favor de Dios. Ese es un evangelio infernal, demoníaco y falso, tan contrario a las enseñanzas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y los demás, donde somos salvados por gracia a través de la fe. Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, que no de vosotros mismos. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pero Pablo deja muy claro que somos salvos por gracia mediante la fe y no por nuestras obras. No añaden nada a nuestra salvación. Son el fruto de nuestra salvación. Los verdaderos cristianos tendrán frutos. Así que dimos un número de citas del Vaticano II, el Concilio de Trento, el Catecismo Católico Romano, su iglesia, probando que eso es exactamente lo que ellos creen. De hecho,
muchos apologistas católicos romanos vendrán en contra de la idea de que somos salvos por gracia solamente a través de la fe, mostrándoles exactamente en lo que ellos creen. Y les puedo decir ahora mismo, pastores que están atrapados en el movimiento ecuménico y aceptando el catolicismo romano como una expresión del cristianismo, Chad, esos mismos pastores, si alguien viniera a su iglesia como orador invitado y le dijera a la gente que tienen que ganarse su salvación, repudiarían eso. Si vieran al orador invitado decir eso, si tuvieran algún cuidado por el evangelio, la verdad en sus rebaños, y repudiarían eso y dirían, ¿sabes qué? Lo que ese orador invitado acaba de decir, que tienes que ganarte tu salvación, que tienes que hacer ciertas cosas para ganarte el favor de Dios, eso es herético, ¿de acuerdo? Pero esos mismos pastores, muchos de ellos, miles de ellos, están aceptando a Roma como otra denominación del cristianismo. Así que no usamos las mismas citas que usamos la última vez, pero queríamos darles algunas cosas nuevas para pensar que básicamente reafirman lo que estamos diciendo. Y si no han visto esto antes, el Vaticano II, que fue alrededor de 1962, reafirmando, reproponiendo todas las enseñanzas del Concilio de Trento y Nicea 1 y 2. El Vaticano II dijo muy claramente, desde los tiempos más antiguos de la Iglesia, las buenas obras también fueron ofrecidas a Dios para la salvación de los pecadores. ¿Habéis oído eso? Continúa diciendo que, en efecto, las oraciones y las buenas obras de las personas santas se consideraban de gran valor. La Biblia dice que son como trapos de inmundicia ante Dios cuando se trata de su salvación. Se consideran de tan gran valor que podría afirmarse que el penitente fue lavado, limpiado y redimido con la ayuda de todo el pueblo cristiano, porque entienden que las obras de otros cristianos también contribuyen a tu salvación y te ayudan a pagar, por ejemplo, el pecado venial. El Vaticano II explica además, entre comillas, que los pecados deben ser expiados. Esto puede hacerse en esta tierra mediante las penas, miserias y pruebas de esta vida y sobre todo mediante la muerte. De lo contrario, la expiación debe hacerse en la otra vida mediante el fuego y los tormentos o los castigos purificadores en el purgatorio. Las almas de aquellos que no han satisfecho con una penitencia adecuada sus pecados y omisiones son limpiadas después de la muerte con castigos diseñados a purgar su deuda. La Biblia dice que el alma es costosa y que ningún hombre puede redimir a su hermano. No podemos contribuir a la salvación de otras personas mereciendo o ganando su salvación. No podemos merecer nuestra propia salvación. De hecho, la Iglesia Católica enseña una verdadera herejía aquí. Martín Lutero, Chad, y sé que lo citaremos con respecto a quien él sentía que era el anticristo. Él es el padre de la Reforma Protestante. Martín Lutero estaba respondiendo a las indulgencias de su tiempo, por las cuales la Iglesia Católica estaba rastrillando toneladas de dinero, mucho de ello de campesinos pobres, diciéndoles que podían liberar a sus seres queridos sufrientes de las llamas del purgatorio si daban dinero, y el dinero estaba siendo usado para construir catedrales y todo lo demás. Y ese famoso dicho de Tetzel, cuando andaba por ahí, y su caricatura está diciendo, cuando pones dinero en el cofre, ¿correcto? Cuando la moneda suena, un alma del purgatorio brota. Lutero respondió a eso. Pero es interesante, actualmente, mientras hablamos, Chad, la Iglesia Católica Romana todavía vende indulgencias. Quiero decir, cualquiera aquí puede ir a cualquier funeraria y pedir una tarjeta de misa católica y luego la llenas y dice que el alma por la que la llenas encontrará reposo o paz y luego das una donación de dinero y luego el sacerdote tomará esa tarjeta de misa y la pondrán en el altar católico y luego bajarán a Cristo para ser resacrificado de nuevo. Dicen que es un sacrificio que no es sangriento y a través de su dinero donado contribuirá a que su ser querido salga del purgatorio. Esto es, no solo salvación por obras, esto es avaricia demoníaca, esto es codicia, esto es tratar de jugar con los miedos de la gente, negando las Escrituras. No necesitas una tarjeta de misa, tenemos a Jesús. De todos modos, no vamos al purgatorio. La Biblia dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. No hay parada en el purgatorio, porque ¿sabes qué? Porque si tienes a Jesús, no necesitas una tarjeta de misa, no necesitas llevar un escapulario café, no necesitas las indulgencias de otros para trabajar por tu salvación, para participar del tesoro de méritos de las obras de supuestamente María y otros santos y buenas obras extras que ellos tuvieron para contribuir hacia tu salvación. Ese es un evangelio falso, ese es un evangelio diferente. Tenemos a Jesús. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, caminamos en la luz, es su luz, tenemos comunión unos con otros. En la sangre de Jesucristo, el Hijo nos limpia de todos los pecados. Y el verso 9, 2 versos más adelante, dice que si confesamos nuestros pecados, homo legao, decimos lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado, que está mal. Tenemos un corazón arrepentido, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que lo que necesitamos muy claramente es la sangre del Señor Jesucristo. Un par de puntos más en esta línea. En la página 1 de la Declaración del Concilio Vaticano
de la Declaración del Vaticano II con respecto a las declaraciones del concilio básicamente afirman que reproponemos las enseñanzas del Concilio de Trento, que tenía más de 100 anatemas, más de 100 maldiciones, casi todas dirigidas a los cristianos evangélicos o a los que rechazaban el catolicismo romano, a los que creían en la salvación solo por la gracia a través de la fe únicamente. Más de 100 anatemas, 100 maldiciones. Y es interesante porque el Concilio de Trento dice, y leo, si alguien dice que los sacramentos de la nueva ley, lo que es la nueva ley, no son necesarios para la salvación, sino que son superfluos, y que sin ellos o sin desearlos, los hombres obtuvieron de Dios esloamente por fe la gracia de la justificación, aunque todos no sean necesarios para cada uno, sea anatema o condenado, eternamente condenado. Así que la Iglesia Católica Romana está enseñando que tienes que guardar esta nueva ley. Ahora, Chad, los judaizantes que vinieron contra los que Pablo estaba en el libro de Gálatas, ellos estaban diciendo, hey, es bueno que tengas a Jesús, necesitas tener a Jesús, pero también tienes que guardar la ley de Moisés y ser circuncidado para ser salvo. Estos tipos están diciendo, hey, hay que guardar el nuevo canon de la ley católica para salvarse. Y Pablo llamó herejes a los judaizantes. Se refirió a ellos como aquellos que estaban bajo el verdadero anatema de Dios porque enseñaban un evangelio diferente. Y Chad, la edición que miré recientemente del Derecho Canónico Católico Romano, tiene 667 páginas. Es decir, es un libro enorme y tienes que guardarlo para entrar en el reino de Dios. Y si rompes algunas de las leyes, por supuesto, todavía puedes ganarte el camino a la salvación ardiendo por ellas en las llamas del purgatorio. Eso es tan contrario al Evangelio de Jesucristo. Si estás escuchando en este momento y tienes un trasfondo católico romano, te amamos. Solo queremos que entiendas el verdadero Evangelio. Yo tuve un trasfondo católico romano cuando era niño, iba al catecismo, hice mi confirmación y todo lo demás, y fui cegado y solo hice mi propia cosa, y estaba siguiendo a Satanás y todo lo demás y lo oculto, porque era solo un montón de pompa. Ni siquiera entendía lo que decían. Cuando vine a Cristo, empecé a leer mi Biblia. Sabía que la salvación era por gracia a través de la fe. Entonces, cuando vi lo que la Iglesia Católica estaba enseñando, pensé, eso es tan demoníaco, eso es tan contrario al Evangelio. Lánzate a la misericordia de Jesús y pide perdón, que alguna vez serías capaz de pagar tu entrada en su reino. Se necesitó la preciosa sangre de Dios para salvarte. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que podemos ganar algo que solo Él podía merecer por nosotros? Él te ama, pero abraza el verdadero Evangelio de Jesucristo. Es muy interesante cuando realmente te metes en la lectura del material, en lugar de solo escuchar a los apologistas y en línea, y verlos simplemente tomar algo que es un contraste tan marcado del verdadero Evangelio de Jesucristo, y verlos minimizarlo. Y es realmente desgarrador, porque como usted ha dicho, no se puede leer a través de Gálatas, el libro de Gálatas. No obtendría ni una milésima parte, con toda honestidad, no obtendría ni una milésima parte de todas las ventajas del verdadero Evangelio de Jesucristo, del libro de Gálatas, de lo que obtengo de la Iglesia Católica. De todas estas cosas, y las indulgencias, y amigos, por cierto, todavía están haciendo indulgencias, como Joe mencionó, pero también, si ustedes no lo sabían, en el 2013, cuando el Papa Francisco puso en marcha su cuenta de Twitter, solo voy a leer esto, de acuerdo con un nuevo decreto del Vaticano, esto es en 2013, emitieron e informaron que casi en todas partes, que el Papa Francisco concederá indulgencias o tiempo fuera del purgatorio a los católicos que siguen de cerca su Twitter u otras cuentas de medios sociales. Ok, y amigos, esto suena como, oh, es algo gracioso. No, no es gracioso, amigos. No es gracioso pensar que cuando Jesús dijo que estaba pagado en su totalidad, que estaba terminado, que solo los pecados mortales estaban terminados, y todavía tienes pecados veniales con los que lidiar. Como Joe citó, 1 Juan 1:9, que es tan abundantemente claro que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de tus pecados y limpiarte de toda maldad. Todo es una cosa seria. Ahora, toda injusticia, amigos, por eso acabamos de abrir nuestros corazones en esta serie para decir, queremos que la gente reconozca que no es simplemente, hey, hay algunas diferencias, hay algunos errores. Podemos encontrar eso en denominaciones y grupos dentro del ámbito cristiano que amamos y apoyamos y decimos que estos son nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Vemos que eso sucedía en la iglesia primitiva, donde tenían problemas que necesitaban abordar, algunos de los cuales fueron anatematizados como los Gálatas que añadían al Evangelio, algunos de los cuales fueron corregidos como Corinto, y luego se les dio más corrección y así sucesivamente. Así que, sí,
Estas cosas estaban sucediendo incluso en la iglesia más primitiva, incluso con los apóstoles allí mismo. Todavía había problemas dentro de la iglesia, pero hay esas cosas que son anatematizadas y tenemos que mirar las escrituras. Y cuando las escrituras lo anatematizan, tenemos que decir que ese no es un hermano. Es que el Concilio de Trento tendría la audacia de anatematizar a los que creen exactamente lo que enseñan las escrituras, que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca y no tenga que sufrir en el purgatorio y tenga que trabajar para salir del purgatorio, sino que tenga vida eterna. O lo que dijo Pablo, que somos salvos por gracia mediante la fe, no por nosotros mismos, un don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es tan claro como el cristal. Y Chad, no sabía que ibas a sacar el tema de Twitter. Eso es enorme cuando se piensa en ello. A día de hoy no son solo estampas católicas que puedes pagar o a las que puedes hacer donaciones para sacar a la gente del purgatorio, pero, Chad, si no recuerdo mal, era la Jornada Mundial de la Juventud y todos los jóvenes que se hicieran seguidores del Papa en Twitter, al menos para la Jornada Mundial de la Juventud, básicamente reducirían su tiempo de sufrimiento por sus pecados en el purgatorio. Es tan herético. Esto es demoníaco, amigos. Les diré por qué. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y advierte que tendrían una base de obras donde no podrían casarse, es decir, el catolicismo. No podían comer ciertos alimentos, es decir, o por ejemplo, el catolicismo, una cosa espiritual, y creo que se aplica ese texto a más que solo el catolicismo, pero es interesante cuando ves más tarde, cuando Pablo le dice a los Gálatas, les advierte sobre entidades demoníacas tratando de engañarlos, haciéndoles pensar que tenían que hacer ciertas obras para ganar la salvación. Ahora, no estamos disminuyendo la importancia para la santidad, etc. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero la Biblia también enseña que cuando venimos a Cristo nos convertimos en nuevas creaciones y las cosas viejas pasan, todas las cosas se hacen nuevas. Dios transforma nuestros corazones. Ahora caminamos por la senda de la justicia, ahora caminamos por el camino estrecho, estamos viviendo vidas de santidad. Estamos crucificando la carne con sus afectos y deseos por el poder del Espíritu Santo, pero no hacemos nada de eso para ganar nuestro camino al cielo. Lo hacemos como resultado del proceso de salvación y de los dones que Dios nos da. Todo es un regalo de salvación, etc. Así que es importante que entendamos esto y nos demos cuenta que la Biblia advierte sobre estas agencias demoníacas que trabajamos a través de la religión humana para alejarte del Evangelio puro de Jesucristo. Y Chad, creo que por eso es importante que estemos conscientes de ello en Gálatas 1, donde Pablo dice, me maravillo de que tan pronto os apartéis de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, que en realidad no es otro evangelio. Y ahí es cuando él dice, si nosotros o un ángel del cielo, como un ángel caído, os predica otro evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anátema. Y un poco más adelante dice, ¿quién os ha hechizado? ¿Quién os ha hechizado? Porque Pablo se da cuenta de un engaño demoníaco y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay toneladas de personas, lo sabemos porque a los católicos romanos se les ha enseñado que tienen que hacer todas estas cosas y lo que realmente se meten en la doctrina es para merecer su salvación. Y por supuesto creemos y sabemos que hay personas en la Iglesia Católica Romana que están confiando en Jesús y no están confiando en María como mediadora y no están confiando en las oraciones de los santos o en sus buenas obras porque realmente no entienden el catolicismo. Están en iglesias católicas, pero están leyendo los evangelios y están respondiendo, wow, gracias Jesús, y ponen su confianza en Él. Pero eventualmente yo creo que Él los guiará fuera del catolicismo y eventualmente todos esos tipos que son verdaderamente salvos saldrán del catolicismo y terminarán con el Señor en el cielo porque ellos están verdaderamente siguiendo a Jesús. Pero aquí mismo solo voy a leer una escritura sobre esto y estoy seguro que podemos pasar al siguiente punto, ¿verdad? Pero miren lo que dice en Gálatas 2:16. Pablo aclara que no estamos bajo este falso evangelio de salvación por obras y justicia por obras. Él dice, sin embargo, que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Aún nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Sin embargo, hemos de creer que los 667 libros que explican la ley católica romana, que ahora somos salvos por esa ley, que añade todas estas cosas a las Escrituras. Ahora, es muy mentira. importante porque a lo que estamos llegando aquí y por qué era necesario establecer que es otro evangelio, es cómo podría algo ser verdaderamente anticristo y no simplemente un error, un lío, si no es así de serio. Y lo que es interesante es que la mayoría de los historiadores señalan que cuando Martín Lutero, un monje agustino, estaba clavando las 95 tesis a las puertas en Wittenberg, que en realidad estaba tratando de iniciar una discusión. No estaba tratando de ser anatematizado, no estaba tratando de iniciar una reforma. Se dio cuenta de estas indulgencias y las cosas que estaban sucediendo. ¡Wow! Esto no está bien. Pero en última instancia, no solo por la reacción que tuvo del Papa León en ese momento, sino también por todas las doctrinas y la forma en que la gente reaccionó, tuvo que llegar a la conclusión de que era algo mucho peor. No era simplemente, tenemos algunas diferencias doctrinales que tenemos que resolver. Pero no, estos tipos son en realidad anticristo.
Y de hecho, él no fue el primero en hacerlo y llegar a esa conclusión y realmente dar el impulso para la reforma. Pero la conclusión en realidad había llegado muchas veces antes, pero una específicamente en el 91, por el obispo Arnulf de Orleans. Él describió lo que estaba sucediendo con el asesinato papal, la lujuria y la intriga. Y él hizo la pregunta, cito, ¿hay alguien lo suficientemente audaz como para sostener que los sacerdotes del Señor en todo el mundo deben tomar su ley de monstruos de la culpa como estos? Y luego hizo la pregunta, ¿estará el anticristo sentado en el templo y mostrándose como Dios? Eso es lo que sugirió, que este mismo movimiento, estos papas que estaban practicando estos asesinatos papales y la lujuria y las cosas que estaban pasando. Esto es en el 91, Joe. Esto es mucho, mucho antes, más de 500 años antes de que Lutero clavara esa tesis del 95 y realmente fuera el fundamento de lo que sería la Reforma Protestante. Y sin embargo, hubo advertencias. Espera un segundo. Tal vez esto podría ser el anticristo cuando son tan malvados. De hecho, hay algunas citas poderosas de Lutero donde deja muy claro cuál era su convicción al respecto. Y recuerde, la Biblia dice que hay muchos anticristos en Primera de Juan. Dice que incluso ahora hay muchos anticristos en el mundo, pero él dice que han oído que el anticristo viene singular, pero incluso ahora hay muchos anticristos plurales en el mundo. Así que muchos de los reformadores vieron la oficina del Papa como la oficina del anticristo, en que si es una sucesión de estos papas reclamando ser el líder de la iglesia, que cada uno de ellos ocupó la oficina del anticristo y que habría, ellos creen, muchos de ellos, un anticristo final. Pero Martín Lutero dijo esto, nosotros aquí somos de la convicción de que el papado es la sede del verdadero y real anticristo. Martín Lutero continuó diciendo, no le debo al papa otra obediencia que la que le debo al anticristo. Lutero también dijo, estoy persuadido de que si en este tiempo San Pedro en persona predicara todos los artículos de la Sagrada Escritura y solo negara la autoridad, el poder y la primacía del Papa y dijera que el Papa no es la cabeza de toda la cristiandad, harían que lo ahorcaran. Sin embargo, si Cristo mismo estuviera aquí de nuevo en la tierra, dice, y predicara, sin ninguna duda, el Papa lo crucificaría de nuevo. Eso es porque Jesús tendría palabras más mordaces hacia el papado y el catolicismo romano, con todas sus tradiciones que han añadido a las Escrituras por el mismo tipo de cosas que condenó a los judíos en su día, que habían añadido a las Escrituras sus tradiciones y estaban manteniendo a la gente fuera del reino de Dios. ¿Cuánto más mordaces serían sus palabras para aquellos que tergiversaron sus palabras en el nuevo pacto? De hecho, sigue diciendo, el Papa es el mismísimo anticristo que se ha exaltado por encima de Cristo y se ha opuesto a él porque no permite que los cristianos se salven. No es otra cosa que el mismo diablo, dice Lutero, porque por encima y en contra de Dios insta y difunde sus falsedades papales sobre las misas, el purgatorio, la vida monástica, las obras propias, el culto divino ficticio, que es el papado mismo, y condena, asesina y tortura a todos los cristianos que no exaltan y honran estas abominaciones del Papa por encima de todas las cosas. Y torturaban, asesinaban a todo tipo de cristianos, porque si hablábamos así, en aquella época nos quemaban en la hoguera, o nos ahorcaban, o nos ahogaban, o según en qué provincia estuvieras. Por lo tanto, tampoco como podemos adorar al mismo diablo como Señor y Dios, podemos soportar a su apóstol, el Papa. Él dice para mentir y matar y destruir cuerpo y alma eternamente. En eso consiste realmente su autoridad papal o su gobierno papal. No, lo es, y es una interesante ver esas citas de Martín Lutero y luego ver algo de la literatura que siguió, de hecho, en la Biblia de Ginebra que se imprimió en los años 60. Ahora, eso es mucho antes de la Biblia King James, bastante interesante. La traducción moderna de la Biblia King James comparada con la versión inglesa de la Biblia de Ginebra, pero en su comentario sobre, o la nota de estudio que tienen para Apocalipsis 11:7 sobre la bestia que sale del abismo. En este momento. Sí, claro, exactamente. Y estás en 1560. Esto es lo que dice. Ese es el Papa que tiene su poder del infierno y viene de allí. Así que la Biblia de Ginebra en 1560 decía que el Papa, y como mencionaste antes, esa sucesión es un enfoque interesante. Pero vamos a discutir de qué lado estamos en eso. Pero ese Papa, que él mismo es esa bestia que sale del abismo, y la Confesión Bautista de Londres de 1689, tienes a Westminster y ahora la Convención Bautista de Londres. El punto de vista de Westminster del bautismo de bebés que bautiza al pedófilo, donde la Confesión Bautista de Londres de 1689 sería particularmente bautista
para creer en el bautismo de credo. Pero esto es lo que tienen: el Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Por designación del Padre se le confiere toda autoridad de manera suprema y soberana para llamar al orden y gobernar la Iglesia. El Papa del catolicismo romano no puede en ningún sentido ser cabeza de la Iglesia. Más bien, él es el anticristo, el hombre de iniquidad y el hijo de destrucción que se exalta en la Iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios. El Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Algún tiempo después, un par de siglos después, un siglo después, en los 700, tenemos a Wesley haciendo declaraciones similares. Y luego en el siglo XVIII tenemos a Charles Spurgeon, un famoso predicador bautista, conocido como el príncipe de los predicadores, declara, cito, «Es el deber obligado de todo cristiano orar contra este anticristo». Está hablando del Papa. Y en cuanto a lo que es el anticristo, ningún hombre cuerdo debe plantear una pregunta si no es el papismo de la Iglesia de Roma. No hay nada en el mundo que pueda ser llamado por ese nombre. Vaya, es asombroso. Tenemos muchas otras citas en esa línea, pero creemos que hemos dejado claro nuestro punto. Los cristianos por generaciones han identificado al sistema católico romano como anticristo porque está antitéticamente en contra de la salvación por gracia a través de la fe y levanta una falsa autoridad. Lo pone en contra de Cristo porque afirma que Él es el vicario de Cristo y allí, en lugar de Cristo, y se llama el Santísimo Padre, un término que solo pertenece al Santo Padre en el cielo, que Jesús usó de Él en Juan 17, no para cualquier hombre, no para cualquier papa. Papa Supremo, Soberano, Pontifex Maximus, todos estos títulos diferentes que son simplemente y son horribles de escuchar. Y una de las cosas que queríamos cubrir es el hecho de que esto solía ser mucho de lo que la Iglesia protestante declaró que, hey, lo que está pasando con Roma es el anticristo. No es bíblico. Estos no son cristianos. Y luego, obviamente, la llegada del Vaticano II y esta idea de hermanos separados, pero todavía condenando a la gente. Así que es raro tratar de ir a través de él y tratar de entender lo que están tratando de sacar, aparte de simplemente conseguir que la gente en su paso, en la puerta, y luego hacer que acepten todas estas cosas. Solo dices que no es tan malo durante un tiempo hasta que finalmente lo aceptas todo. Hemos visto que con la forma en que el deconstruccionismo se ha movido en gran parte de la Iglesia y los jóvenes o las personas han deconstruido sus puntos de vista de las Escrituras, donde, bueno, tal vez eso es solo una opinión aquí, no se toma literalmente, etcétera, hasta que ya no son creyentes reales. Y ese es realmente el punto de partida. Y lo mismo sucede, Joe, que veo de la gente una y otra vez cuando se trata de catolicismo. De hecho, estaba viendo un testimonio de alguien que está considerando convertirse, y una de las cosas que dijo fue: quiero convertirme al catolicismo solo porque la belleza, la estética de todo, suben allí, se ve esta piedad, etc. Y yo no tengo eso en mi iglesia. Creo que tenía una pastora en su iglesia. Pero también no obstante, sí, eso estaría en contra de las Escrituras. Así que usted no cree en sola Escritura. Así que Joe, para mí, realmente comenzó obviamente con el Vaticano II, ellos extendiendo la mano, algo así como diciendo: oh, somos hermanos. Esto está bien, todo está bien, vamos a ser hermanos. Y luego cuando Jay Packer y Chuck Colson se juntan y dicen: sí, firmemos este documento, estamos juntos, somos cristianos. Me recordó inquietantemente a una palabra común entre nosotros y ellos, que era la palabra común que tenía a los cristianos, que no creo que los hombres que firmaron ese documento fueran cristianos, firmando un documento junto a los musulmanes, básicamente queriendo convertirse en musulmanes y renunciando de alguna manera, que afirma que Alá es, que y renunciar Dios es, Alá, es Dios y Mahoma es un profeta. Sí, que es a lo que tienes que referirte en la shahada para ser salvado y para ser salvado del fuego del infierno. Tienes que afirmar la shahada, las mismas cosas que tienes que afirmar para convertirte en musulmán. Y este es Rick afirman Warren, en ese documento. Esto es una negación de la palabra común entre nosotros y ellos, que viene de un sura en el Corán que dice dar una palabra común para nosotros, entre nosotros y ellos, y básicamente pasa a decir que podemos hacer que nieguen la Trinidad, que Dios es Dios en 3 personas, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una palabra común que los musulmanes buscaban basándose en el Corán. En realidad tomaron ese título, que es la negación del cristianismo bíblico, y utiliza el título de este documento en Yale, que y Rick ver Warren que y otros terminó firmaron. sucediendo con un montón de diferentes estudiosos y profesores para el catolicismo también. Porque cuando usted está firmando este documento y solo empujando a un lado diciendo: oh sí, no es un problema, la veneración de María, no es un problema con esto y no es un problema con eso, y lo que está sucediendo es que estás aceptando estas posiciones falsas para el Evangelio,
y diciendo, bueno, vamos a hacerlas a un lado porque tenemos cosas con las que estamos de acuerdo. Y Joe, las advertencias que han salido con respecto a que esto es exactamente esto, un camino inseguro. Sí, es realmente interesante. Eso siempre ha sucedido. Eso se ha advertido, ya sea diciendo, hey, te lo digo, el matrimonio gay no es el comienzo. Va a continuar. Ahora estamos teniendo hora drag queen Bien, con los muy niños pronto, y esas cosas probablemente y ese de 10 a 15 sacerdocio. años, danos algo de tiempo. Nos llamarán pedófobos por estar en contra de la pedofilia y cada vez está más aceptada. Pero Cuidado, es muy posible que sí, ocurra. no. Y esa mentalidad de camino inseguro es una realidad que estás viendo pasar. Y por lo que vemos que Joe, y este clip es en realidad de un video más antiguo. Se llama Megiddo 2. Y hay algunas advertencias realmente buenas aquí sobre el ecumenismo que estaba sucediendo con el Papa Juan Pablo. Y ahora vas a verlo con tus propios ojos, algunas de las maldades que él permitió en el Vaticano. El Papa es el líder de un movimiento ecuménico como este, que el mundo nunca ha visto. Reunió allí, en Asís, a 160 líderes de las 12 principales religiones del mundo. ¿Quién estaba allí? Adoradores de serpientes, literalmente. Algunos adoradores de serpientes, adoradores del fuego, espiritistas, animistas, musulmanes, hindúes, budistas, brujos indios norteamericanos, sus pinturas y plumas, fetiches y sonajeros, caminando hacia el micrófono para rezar por la paz. Y dijo, todos estamos rezando al mismo Dios, y nuestras oraciones están creando una energía espiritual, propiciando un nuevo clima de paz. Así que hay un movimiento ecuménico. No serán solo los católicos. Quiero decir, puedes ver que todos se están uniendo a la Iglesia Católica, la cabeza eclesial de la Iglesia de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury. Él dice, tenemos que volver bajo el Papa. Robert Schuller dice, ¿qué tenemos que hacer para decirle al pastor cómo volvemos a casa? Todos hablan de que tenemos que reconocer el liderazgo del Papa. Así que tienes este movimiento ecuménico, y todos ellos se unirán bajo Roma. El movimiento ecuménico ha obligado al Papa Juan Pablo II a ponerse las vestiduras del paganismo en más de una forma. El Papa besó el Corán musulmán, un libro que niega vehementemente a Jesús como Hijo de Dios. Permitió que su amigo, el Dalai Lama, sustituyera la cruz por una estatua de Buda en el altar de la iglesia de San Pedro de Asís, y que el Dalai Lama y sus monjes realizaran allí su culto budista. El Papa recibió incluso la marca de Shiva en la frente. Shiva es el dios hindú llamado el Señor de la Muerte. Resulta inquietante para algunos investigadores el hecho de que, según la Biblia satánica, Shiva es sinónimo de Satanás. El afán por establecer una religión universal ha influido también en algunos de los niveles más altos de las iglesias protestantes. Dos grandes partidarios del Papa Juan Pablo son Robert Schuller, que hizo un viaje especial a Roma para pedir la bendición del Papa en los planes de construcción de su catedral de cristal, y el reverendo Billy Graham, que ha llamado al Papa el mayor líder religioso del mundo moderno y uno de los mayores líderes morales y espirituales del siglo. Juntos, Schuller y Graham, que influyen a millones de personas de todo el mundo, parecen apoyar abiertamente el movimiento ecuménico del Papa. Escuche ahora y juzgue usted mismo si el Cristo que predican es el Cristo de la Biblia o el Cristo universal de la nueva era. Dígame, ¿cuál cree que es el futuro del cristianismo? Bueno, el cristianismo y ser un verdadero creyente, creo que hay el cuerpo de Cristo, que viene de todos. Los grupos cristianos de todo el mundo, fuera de los grupos cristianos. Creo que todos los que aman a Cristo o conocen a Cristo, sean conscientes de ello o no, son miembros del cuerpo de Cristo. Y no creo que vayamos a ver un gran avivamiento arrollador que convierta a todo el mundo a Cristo en cualquier momento. Creo que Santiago, el apóstol Santiago, respondió a eso en el primer concilio en Jerusalén, cuando dijo que el propósito de Dios para esta época es llamar a un pueblo para su nombre. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Él está llamando a la gente del mundo para su nombre, si vienen del mundo musulmán o el mundo budista o el mundo cristiano o el mundo no creyente. Son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Puede que ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero saben en su corazón que necesitan algo que no tienen y se vuelven a la única luz que tienen, y creo que son salvos y que van a estar con nosotros en el cielo. Esto es fantástico. Me emociona oírte decir eso.
Hay una amplitud en la misericordia de Dios. Hay una amplitud en la misericordia de Dios. Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las razones por las que queríamos tocar eso es porque queremos mostrar que hay dos caras en esta moneda. Están los católicos que buscan este alcance ecuménico, así como los cristianos, o así como el protestante autoproclamado. Pero es realmente triste ver todo eso y ver encantadores de serpientes y esas cosas en el difunto, el gran Dave Hunt, allí compartiendo la verdad de lo que estaba pasando allí en Roma. Sí, absolutamente. Hay todo tipo de personas religiosas allí. 12, como Dave mencionó, religiones mundiales y 160 líderes de esas religiones, y el Papa declarando que esto es para traer la paz mundial, etcétera, el clima de paz. Y la Biblia dice que no hay paz para los malvados. Y la Biblia no dice que cuando alguien simplemente mira la luz que tiene, se salva. Y Cornelio respondió a la luz que Dios le dio, pero no era salvo todavía, no hasta que Jesucristo le fuera revelado. Por eso Dios trajo a Pedro a él y lo trajo a Pedro en esos capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos. Aunque Cornelio estaba buscando a Dios y dando limosna y orando por los pobres y todo, él no era salvo, aunque estaba respondiendo a la luz. Dios le dio más luz y luego Pedro le predicó el Evangelio. Y solo después de que recibió el Evangelio, leemos que recibió el Espíritu Santo, y el capítulo siguiente dice que fue salvado. Así que es una mentira decir que las personas son salvas solo porque disfrutan algo de la luz de Dios. Tienen que responder a la luz de Dios y continuar respondiendo hasta que lleguen al Evangelio de Jesucristo. Y creemos que todos los que verdaderamente responden a Cristo y responden a la luz que Dios da y a la gracia preveniente, si continúan respondiendo, eventualmente son llevados a Cristo. La salvación solo viene a través de Cristo. Y hablar de gente salvada por todas partes por la sangre de Cristo que no está salvada es una mentira ecuménica que solo trata de ampliar todo este barrido sobre el ecumenismo y todo este nuevo orden mundial. Y a propósito, el Papa también habló una y otra vez, el Papa Juan Pablo, a quien Chris tenía ahí arriba. Y estamos en ese video, me entrevistaron para ese video y estoy en algún lugar allí. Hablamos del nuevo orden mundial y de cómo responder a él. Y eso es Mejido II por Chris Pennell. Es un gran video, ambos Mejidos son realmente buenos, hechos por Chris, es buen amigo nuestro. Es simplemente notable que el Papa esté besando el Corán, que es un manual de guerra contra los cristianos. Se trata de dar muerte a los paganos y los que tienen muchos dioses, y estamos caricaturizados como tener muchos dioses, y condena la adoración del Padre, Hijo, la divinidad trina, adoradora de Jesús, y niega que Jesús sea el Hijo de Dios. Pero la Biblia dice, ¿quién es el anticristo? Pero el que niega al Padre y al Hijo, primera de Juan 2, seguir adelante y leer eso. Y por lo tanto, el Corán, que fue dado por una entidad demoníaca que decía ser el ángel Gabriel, negó que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso se explica en primera de Juan como una doctrina del anticristo. Y aquí tenemos al Papa besando un Corán grande, enorme, inclinándose ante él y besándolo, dando afecto a este libro. ¿Alguno de ustedes besaría el libro de Mormón? ¿Alguno de ustedes besaría Mein Kampf? ¿Alguno de ustedes besaría las atalayas si un testigo de Jehová viniera a ustedes? No, no lo haríais porque diríais que eso es falso, es engañoso. Bueno, el Corán, hombre, predice esto y lo otro, los hadiths y demás. Predice que, ¿quién va a ser aniquilado? La gente que está bajo el signo de la cruz en tiempos cuando venga su Mahdi, el último Mahdi, y todos ellos serán ejecutados. Bueno, la Biblia dice que en los últimos días Jesús dijo que te van a matar pensando que están haciendo el servicio de Dios. Juan capítulo 16. Así que en los últimos tiempos, los que se rebelan contra este ecumenismo diciendo que no voy a inclinarme, no voy a tomar la marca de la bestia, no voy a inclinarme ante las cosas que representa el sistema anticristo, seremos puestos a muerte. Pero hey, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Todos vamos a morir un día. ¿Por qué no mueres por el Señor? Amén. Y mantén tu fe. Así que es un gran engaño, chat. Así que básicamente está besando un manual de guerra. Y cuando el Papa habló, hay otras cosas que no tenemos tiempo para poner allí, pero él elogió a Gandhi una y otra vez, el Papa Juan Pablo II, y habló de que Gandhi y estos diferentes líderes mundiales, etcétera, estos líderes religiosos que vamos a traer este nuevo orden mundial. Estas fueron las palabras del Papa con respecto a Gandhi, específicamente que vamos a traer este nuevo orden mundial.
Y eso es lo que la Biblia predice, pero va a venir bajo un sistema demoníaco, porque la Biblia no habla de cristianos gobernando la tierra. La Biblia habla de Jesucristo viniendo a establecer su reinado en el planeta, y entonces reinamos con Él por 1000 años, y realmente vamos a Apocalipsis 21, 22, donde reinamos con Él por toda la eternidad, pero no se puede tener paz hasta que venga el príncipe de la paz. Y el movimiento ecuménico del anticristo, decimos paz y seguridad, dice, y destrucción repentina vendrá sobre Y no ellos. es solo, ese era el Papa Juan Pablo. Obviamente hemos visto una versión mucho más liberal del catolicismo a través de Francisco, y a la mayoría de los católicos con los que he hablado tampoco les gusta mucho, y responden con algo como, oh no. Pero sin embargo, el lado cristiano de esto, alguien que fue llamado el Pastor de América, de hecho, cree que los cristianos realmente deben seguir al Papa y realmente ama al actual, que es el Papa Francisco. Lo principal es que el amor siempre llega a la gente. Autenticidad, humildad. El Papa Francisco es el ejemplo perfecto de esto. Lo está haciendo todo bien. Verán, la gente escuchará lo que decimos si les gusta lo que ven. Y como nuestro nuevo Papa fue muy simbólico en su primera misa con los enfermos de SIDA, su beso al hombre deforme, su amor a los niños, esta autenticidad, esta humildad, el cuidado de los pobres, esto es lo que el mundo entero espera que hagamos los cristianos. Y cuando dicen, eso es lo que hace un cristiano. De hecho, hay un titular aquí en Orange County, y me encanta el titular, lo guardé, decía, si amas al Papa Francisco, amarás a Jesús. Cuando se habla de pentecostales, carismáticos, evangélicos, fundamentalistas, católicos, metodistas, bautistas, presbiterianos, etc., todos dirían, creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en la resurrección, creemos que la salvación es a través de Jesucristo. Estos son los grandes temas. A veces los protestantes piensan que los católicos adoran a María como si fuera otro Dios. Pero esa no es exactamente la doctrina católica. Y la gente dice, bueno, ¿de qué se tratan los santos? ¿Por qué rezan a los santos? Y cuando entiendes lo que quieren decir, hay mucho más en común. Ahora bien, sigue habiendo diferencias reales, de eso no hay duda. Pero lo más importante es que si amas a Jesús, estamos en el mismo equipo. Ahora, Joe, había un par de cosas de esos clips, uno de los cuales puede que no lo hayas oído porque vuelve atrás y pasa un poco rápido, pero él dice, nuestro Papa. Sí, nuestro Papa. Es decir, que es su Papa, y Papa es lo que significa de papista, significa Padre. Jesús dice, no llames Padre a estos religiosos, pero a Él lo llama Santísimo Padre, y lo está afirmando como su Papa y nuestro Papa. No pero sé es si el nuestro padre Papa. de Rick Tenemos un solo Padre en el podría cielo, haber dijo dicho Jesús. esto sarcásticamente allí, pero sin embargo, no tenía nada que ver con el Papa Francisco o cualquier papa antes de eso, aparte de él ser una afrenta al verdadero evangelio de Jesucristo y sentado en una posición que no se supone que debe estar en, con la gente adorando de una manera que Dios nunca nos ha llamado a adorar a través de su palabra. Quiero decir, es algo tan Ni Rick Warren desgarrador ver diciendo, esto. bueno, sí, por lo que oran a los muertos, no es gran cosa, y ellos creen otras cosas que nosotros creemos. Bueno, sí, Rick Warren, ¿por qué no dices eso de los Gálatas cuando predicas a través de Gálatas? Bueno, ellos probablemente creían en que Jesús es Dios, ellos probablemente creían en estas cosas, pero Rick, ellos negaron el evangelio de Jesucristo, que la salvación es por gracia a través de la fe, y Pablo los pone bajo el anatema por eso. Pero tú ignoras ese aspecto de la cuestión y tratas de afirmar el catolicismo como verdadero cristianismo y que el Papa es nuestro Padre. Ahora tenemos uno, nuestro Padre que está en los cielos, y ese es el Padre Dios, y un Señor Jesucristo y un Espíritu Santo. Así que no solo es el hombre, que muchos afirman que es el pastor de Estados Unidos, por desgracia, afirmando que el Papa es nuestro Papa, sino también en el camino de regreso de Roma, el Papa Francisco incluso ha llegado a los herejes de la palabra de fe, como Kenneth Copeland. Y usted puede escuchar aquí un mensaje que el Papa Francisco envió a Kenneth Copeland por medio del obispo Tony Palmer. Estoy aquí con mi hermano obispo Tony Palmer. Hemos sido amigos por años y él
me habló sobre vuestra conferencia, sobre vuestra reunión, y es un placer saludaros a todos, y roguemos al Señor que nos una a todos. Vamos, somos hermanos. Démonos un abrazo espiritual y deja que Dios termine el trabajo que ha comenzado, porque esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. De hermano a hermano os abrazo. Gracias. Quiero que envíes un mensaje de vuelta. Sube aquí. Y hagámoslo así para que pueda ver a toda la congregación. Así que, Joe, cuando vemos eso, cuando estamos escuchando eso y viendo al Papa Francisco enviar un mensaje a, quiero decir, un hereje radical, estamos hablando de Kenneth Copeland, estamos hablando de un hereje radical. ¿Y con quién está haciendo equipo? Por supuesto, el Papa Francisco. E incluso he escuchado a Chris Bayotón de Bethel hablar de la emoción que tenía sobre el Papa Francisco, etc. Y vemos esto sucediendo ya sea en los programas como The Chosen o incluso tristemente un montón de gente llegando y yendo al Vaticano y reuniéndose con el Papa y lo que sea. Y Joe, es algo desgarrador ver que esto sucede. Pero entonces tenemos que reconocer esto. Espera un segundo. Pero ¿cuál es el marco bíblico alrededor de todo esto? Tenemos cristianos peleando con cristianos sobre si los católicos son salvos o no, cuando sus doctrinas son aborrecibles a la Biblia. Tenemos a estos cristianos tendiéndole la mano al Papa, el Papa devolviéndole la mano, el Papa anterior, el Papa Juan Pablo, que es el Papa favorito de la mayoría de la gente, teniendo encantadores de serpientes y esas cosas en el Vaticano. El Dalai Lama, como y por mencionaste. Cierto, el Dalai Lama afirma ser Dios, así que tenía a Dios en el escenario con él, según el Dalai Lama. Sí, el Dios de este mundo. Sí, él estaba justo ahí. Con los que siguen al Dalai Lama, pero él está teniendo uno que dice ser Dios allí en el escenario con él, diciendo que todos estamos orando al mismo Dios. Están rezando al Dalai Lama, entonces, bueno, no, él no es Dios. Bueno, entonces, ¿cómo estamos adorando al mismo Dios, señor aquí Papa? Es donde nos lleva realmente a la pregunta que ha estado a la mano. Hemos tratado de mostrar un poco de la historia de la Iglesia, mirando lo que las declaraciones han sido con respecto a quién podría ser el Papa en relación con el Anticristo. Porque cuando miramos el Apocalipsis, parece realmente interesante. Y creo que Eusebio específicamente, y luego Agustín siendo un popularizador de la doctrina del amilenialismo, pero Eusebio comenzando eso, escribiendo para Constantino. Y cuando escribía para Constantino tratando de separar algunas de las primeras cartas de la Iglesia. Esto está documentado en el libro del Dr. Craig Evans. Y lo entrevistamos en este mismo libro llamado Jesús y los manuscritos. Y él habla de cómo Eusebio puso a Juan el Anciano para tratar de diferenciarlo de Juan el Apóstol, porque no quería que Papías hablara con Juan el Apóstol y obtuviera un punto de vista premilenial, porque básicamente Eusebio, escribiendo a petición de Constantino, iba a estar escribiendo sobre cosas que parecen muy inquietantemente similares a lo que Constantino es en términos del Anticristo y algunas de esas posiciones, porque ahora va a ser la religión nacional después de él. Obviamente, tienes el Edicto de Milán y así sucesivamente. Y después de Constantino sería más la religión del Estado. Pero ese matrimonio del Estado con el cristianismo, y Eusebio aparentemente entendió esto. Quiero decir, cuando te pones a ello y te das cuenta de que de repente hay esta separación, tratando de alejar a Papías del apóstol Juan, que claramente enseñaba un reino premilenial de Cristo. Y así lo estamos viendo, Joe. Y sin embargo, cuando nos fijamos en esto, ¿qué es lo que las Escrituras o lo que las Escrituras realmente enseñan a la luz de los últimos tiempos? El profeta falso, el Anticristo. ¿Y va a ser un papa? Es un sucesor. Al igual que hay secesión apostólica en la doctrina católica romana, hay un tipo de línea sucesiva del papa, que ese papa es el Anticristo y continúa siendo el Anticristo. Sí, un par de cosas en esa línea. Y luego algunas de las conclusiones que miramos, que cuando digo conclusiones, no somos dogmáticos en esto, porque cuando nos fijamos en la profecía, hay ciertas cosas que son increíblemente claras.
como 6 veces leemos en Apocalipsis capítulo 19, que Jesús viene en Apocalipsis capítulo 19, y 6 veces, debería decir, leemos en el Apocalipsis 20, que hay un reinado de 1000 años, que establece 6 veces de que el período milenario después de que regrese. Así que Jesús definitivamente regresa antes del milenio. Apocalipsis 19 destruye a la bestia, que es el anticristo y el falso profeta. Ambos son arrojados vivos en un lago de fuego y los ejércitos del anticristo son destruidos. Capítulo 20. Realmente no hay saltos de capítulo en la carta original de Juan allí. Luego va directo a la resurrección, que es el efecto de la segunda venida de Cristo, y cómo reinaremos con Cristo por 1000 años, aquellos que no tomaron la marca de la bestia, y aquellos que fueron asesinados, y aquellos que mueren confiando en Cristo. Así que es interesante, Chad, porque cuando miramos toda la imagen aquí, es interesante que Jesús fue ofrecido por Satanás. Si él solo se inclinaría ante él, él dice, te daré, él le mostró los reyes del mundo en Mateo 4 y Lucas 4. Es interesante porque dice que le mostró una visión de los reinos del mundo en un momento de tiempo. Así que le mostró solo una visión de todo el poder que Jesús podría tener si se inclinaba y adoraba a Satanás. Por supuesto, Jesús dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito que adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y Jesús no tomó un atajo para obtener poder sobre el sistema mundial y comprometerse con los poderes y políticos satánicos. Él fue a la cruz a morir por todos nuestros pecados, porque no hay manera, quiero decir, Él básicamente hubiera caído en pecado si hubiera hecho eso. Y por supuesto que no lo hizo. Y fue a la cruz para morir por los pecados del mundo, para poder redimir a la humanidad de Satanás y del poder del mundo. Y lo que es interesante acerca de todo esto es cuando Constantino llegó, tienes la boda, básicamente Constantino se inclina ante Satanás y se le da poder sobre el mundo. Y él ya tenía eso a través del Imperio Romano, pero él obtiene poder sobre más y más gente al unirse con la iglesia. El cristianismo, una forma falsa de cristianismo, comenzó a unirse con el Estado, que estaba comprometido, que no era cristiano, al igual que si los cristianos de hoy fueran a decir, hey, vamos a hacer uno con Biden y la administración Biden, a pesar de que tenía tantas cosas contrarias a lo que creemos, solo para que no seamos perseguidos. Y así podemos trabajar juntos y llamaremos a esto la verdadera iglesia que Biden gobierna. Y entonces tendremos un líder espiritual que gobierne con él. Eventualmente tendrán estos llamados papas de buena fe. Así que es interesante el compromiso que se ve, porque cuando Jesús regrese, él no vuelve a un mundo que está siendo gobernado por un hombre piadoso llamado el Papa que está gobernando el cristianismo. Incluso Rick Warren dice que la iglesia podría cristianizarse. El mundo podría cristianizarse antes de que Jesús regrese. Estas son enseñanzas falsas. La iglesia primitiva creía que el mundo se pondría cada vez peor, los cristianos serían perseguidos, que es exactamente lo que está sucediendo, y entonces Jesús volvería al final del período de la tribulación. Así que es lo que creían los primeros cristianos. Pero lejos del premilenialismo, Chad, como estabas aludiendo, y aceptando el amilenialismo y también el historicismo, esta idea de que el libro de Apocalipsis está describiendo, supongo que para los historicistas, estaría describiendo como los últimos 2000 años de tiempo, y vas a través del libro de Apocalipsis, pero realmente no puedes hacer eso porque el libro de Apocalipsis describe más que cualquier otra parte de la historia, son las cosas que son futuras. Dice bien, las cosas que has visto, esa es la visión de Juan de Jesús en Apocalipsis 1, las cosas que son, esas son las cosas que están teniendo lugar en las 7 iglesias en ese momento, las cosas que serán de aquí en adelante. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, después de que las iglesias sean tratadas y advertidas y así sucesivamente y prometidas. Y entonces el resto es lo que será de aquí en adelante en el futuro. Y la mayor parte, como sabes, Chad, se trata de 1260 días o 42 meses, que es lo que llamamos el periodo de la gran tribulación. La 70ª semana de Daniel son los últimos 7 años. A la mitad de esa semana, el anticristo detiene el sacrificio del templo y se instala en el templo de Dios y se muestra como Dios. Así que se toma a sí mismo como Dios y se queda allí en lugar de Dios, pretendiendo ser Dios. Así que no estamos necesariamente de acuerdo con que cada papa esté en la sede del anticristo, como tampoco creemos que cada papa haya estado en la sede de Cristo. Creemos que los reformadores y muchas de estas personas estaban en algo cierto. Sin embargo, es que el papa estaba representando un increíble llamado poder eclesiástico y también un increíble poder secular, donde era usado, pudiendo ser usado por poderes satánicos. No lo llamaríamos específicamente el anticristo, pero porque creemos que hay un anticristo que viene, no disminuimos esa realidad. Sin embargo, creemos que los reformadores protestantes estaban captando algo. Hay un falso movimiento demoníaco que es el anticristo que persigue a los cristianos. Y muchos de los reformadores creían que la Iglesia Católica Romana es la ramera espiritual de Babilonia. Y Dave Hunt escribió un libro fascinante llamado La mujer que monta la bestia, que es posible que desee echarle un vistazo que apunta rumbo a ese lado. Creemos personalmente que hay una Babilonia física, material, comercial, que identificamos como algo distinto al catolicismo romano. También creemos que hay una Babilonia espiritual
de la que se habla en la Biblia, que creemos que es el ocultismo, el movimiento de la nueva era, el catolicismo romano, todo lo que se unirá en los últimos tiempos como una religión mundial y así sucesivamente. Pero una de las cosas más importantes que debemos recordar a lo largo de estas líneas es uno de los títulos del Papa, es muy inquietante, es Vicario de Cristo. Así es como se le conoce como el Santísimo Padre, Santo Padre, y ese es uno de sus títulos más populares, y otro de sus títulos más populares es el de Vicario de Cristo. Y eso es realmente malo, amigos, porque ¿qué pasaría si yo fuera a la comunidad donde soy pastor y dijera, hey, quiero hacerles saber que soy el vicario de Cristo? Estaría diciendo que soy el sustituto de Jesús, soy su sustituto en la tierra, lo que sería absolutamente ridículo. Pregúntenle a mi esposa, sí, trato de ser el mejor esposo que puedo ser, la amo tanto, pero no soy perfecto, ¿verdad? Y trato de bendecirla todos los días. Pero apenas puedo amarrar mis zapatos algunas mañanas cuando me levanto. Normalmente llevo sandalias en el sur de California, pero ya me entiendes. Necesitamos a Jesús, y Él es el vicario de Cristo, y la palabra vicario está conectada con la palabra vicario. Vicario significa sustituto, como la expiación vicaria de Cristo. Así que el Papa es como el sustituto de Cristo en el planeta. Eso parece muy anticristo, especialmente cuando leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que la Biblia dice del anticristo que vendrá con todo poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño e injusticia y todos los que perecen porque rehusaron amar la verdad, y se complacieron en la maldad y así sucesivamente. Pero dice en versos 2 y 3, Pablo dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día, la venida de Cristo para reunirnos, para arrebatarnos, no vendrá hasta que dos cosas sucedan primero. Hasta que haya una apostasía que ya estamos viendo ahora mismo y el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios mostrando a sí mismo que Él es Dios. Él se opone a todo lo que es cualquier otro Dios. Así que lo que tenemos es un vicario, uno que se sienta en el lugar de Dios afirmando ser Dios en los últimos días. Y eso da miedo porque cuando leemos la palabra anticristo, chat, puede tener dos significados diferentes. Como señalan los eruditos griegos, puede significar anti, es decir, contra, pero también significa anti, el prefijo allí también significa en lugar de Cristo. Y curiosamente, en 2 Tesalonicenses 2, Él es ambas cosas, se opone a Cristo, está en contra de Cristo, también está en lugar de Cristo, afirmando ser el Mesías. Pero creo, Chad, que es más probable con respecto al Papa, y solo tenemos que ver, se puede ver y decir, ¿será el Papa el anticristo? Mi convicción personal es que es muy probable que un Papa encajaría en el papel de ser en lugar de Cristo, pero más bien jugar el papel del profeta falso, porque el profeta falso es el que se parece a Jesús. Él pretende jugar el papel de Jesús hasta cierto punto. De hecho, en el libro de Apocalipsis se habla del profeta falso usando esa terminología, profeta falso, pero dice que se parece a un cordero, así que parece y representa a Cristo, pero dice que habla como un dragón. En el libro de Apocalipsis, el dragón es Satanás. Así que vas a tener una figura en los últimos días que parece que representa al cristianismo, pero va a hablar las palabras del diablo. ¿Cómo es eso? Él va a decirle a la gente y hacer que la gente adore al anticristo, traerá fuego del cielo a la vista de los hombres, hará milagros fantásticos. Y usando estos milagros para causar a la gente, cuando dice en la Biblia, Él causó a todos tomar una marca en la mano derecha o en su frente, en Apocalipsis capítulo 13, versos 16 a 18. Dice, y que ellos no pueden comprar o vender sin esta marca. Es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando dice que Él causa todo, muchas veces la gente cita ese versículo como si dijera que el anticristo causa todo. Pero si nos fijamos en el contexto, está hablando del profeta falso y la imagen de la bestia que hace que la gente haga que todos adoren a la bestia. Así que esta en figura del anticristo, en realidad, está siendo adorado por un movimiento de adoración que se inició por un líder religioso. Y eso es muy, muy importante porque a Satanás le encanta usar la religión, porque de manera falsa, religión es definitivamente una apertura a la gente. Entonces, ¿cómo puede reunir a tanta gente para adorar a este anticristo? Bueno, dice que tendrá un poder increíble, ¿verdad? ¿Quién puede hacer la guerra con él? Dirán. Así que por un lado, la gente se asombrará por su poder militar, pero otra parte es el engaño religioso. ¿Y quién tiene más influencia religiosa en el mundo que nadie? Es el Papa. ¿Y quién dice representar a Jesucristo, el vicario de Cristo en lugar de Cristo, que parece que representa a Cristo, pero en realidad habla como un dragón y su movimiento niega el verdadero evangelio de Jesucristo y hablan de un nuevo orden mundial que viene y se unen de todas estas religiones falsas, afirman que todos realmente adoramos al mismo Dios, el catolicismo. Así que creo que cuando se pone todo junto, el catolicismo romano podría desempeñar un papel muy importante, pero puede que no sea el Papa como el anticristo, puede ser el Papa como el profeta falso. Y por supuesto, incluso lo que estoy diciendo ahora, debo ser humilde ante ustedes y decir, ¿saben qué? Vaya, ¿no terminó siendo el falso profeta? El Papa no era el profeta falso o el anticristo de nuevo, era este tipo y este tipo.
porque no sabemos exactamente cómo concluirlo. Y lo digo para restar importancia a mis propias palabras, porque siempre hay que atenerse a las Escrituras y no decir, vaya, así es como va a suceder. No quiero que hagas eso. Quiero que digas, wow, parece que así es como puede suceder. Esta es una posibilidad muy fuerte. Somos sola Escritura, así que volvemos a la palabra de Dios. Así que lo que tenemos en las Escrituras es la plantilla de lo que va a suceder, quiénes son los jugadores exactos. Tenemos algunas ideas muy buenas, pero no fijamos nuestra mira exactamente en el anticristo porque no queremos ser llevados por mal camino. Amén. Por eso nunca elegimos fechas ni nada. Pero entonces, ¿qué? Tenemos algunas pistas enormes en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Y nos dice estas cosas. Parece una lámpara. Habla como un dragón por una razón muy importante. Porque Jesús dijo que habrá muchos sacerdotes y profetas falsos que se levantarán y engañarán a muchos. Y mostrarán grandes señales y prodigios engañando, si es posible, incluso a los mismos elegidos de Dios, dijo Jesús. Y luego continuó diciendo, por lo tanto, les he advertido, o tengan cuidado, les he advertido de antemano. Amén. Así que quédense cerca de Jesús y Dios es bueno. Amén. Los amamos.